que el día de ayer los tres representantes o altos representantes de Jordania, Egipto y en este caso Irak se sentaron y dijeron es que ya no más. Y ya no más porque desde que inició el ataque de Israel al Líbano hace cuestión de casi una semana, son más de 500 los fallecidos y más de 1.800 heridos. Recordemos, Camila, que hace 2 días Israel lanzó un ataque al sur del Líbano en contra de miembros de Hezbollah, que dejó al menos más de 480 muertos. Este ataque fue tan mortífero como el que se vivió en el 2006, cuando había una guerra entre Israel y Hezbollah. Y esto lo que significa es que hay dos flancos abiertos. Por un lado, tenemos al sur la guerra con en Gaza contra Hamas, y por el otro lado al norte con Hezbollah. No sé, Camila, si usted quiere ver un mapa, sobre todo para los oyentes que nos están viendo en YouTube, para que entiendan de qué estamos hablando y cómo se conforma este eje del Medio Oriente. Eso le iba a decir. En donde estamos ubicados. Que yo creo que siempre es mejor mirar las cosas con un mapa y mirar de qué región del mundo estamos hablando, y para los que se conectan con nosotros a través de nuestro canal de YouTube sepan exactamente, bueno, sabemos dónde está Israel, la Franja de Gaza. Si me ayudan nuestros compañeros de nuestro canal de YouTube, pueden ver exactamente, ahí está el mapa, en donde es un mapa más chico que no nos deja ver exactamente pues la dimensión de Egipto, que es uno de los que se pronuncia sobre lo que pasó con Israel y su ataque al Líbano. Pues recordemos lo siguiente, Camila, aquí se juega realmente un ajedrez político y geopolítico entre el Líbano, que como pueden ver los oyentes en YouTube, está al norte de Israel, y lo que es la Franja de Gaza, que estaría al sur de Israel, ahí colindando exactamente con Egipto. Recuerden que Rafah, que es el último enclave de Palestina, o de esa zona palestina en la Franja de Gaza, colinda con Egipto. Jordania, digamos que está en paz con Israel. Egipto está en paz con Israel. Irak no es frontera con Israel y digamos que no ha tenido problemas con el país liderado en este caso por Netanyahu, pero sí han habido ataques desde Irak a Israel, cosa que ha causado algún tipo de, no indignación, sino preocupación por la distancia que hay entre ambos países. Arabia Saudita, como lo pueden ver allí en el mapa, digamos que está a la expectativa de ver cómo puede mediar en la situación. Siria, ya sabemos lo que vive Siria, una guerra civil en donde se encuentran Rusia, los Estados Unidos y Turquía desde muy arriba, ya al norte, viendo lo que está pasando. La situación hoy, en este momento, es que Israel está atacando al sur del Líbano, en donde se encuentra una gran parte de esa comunidad chiita de Hezbollah. Que Hezbollah, Camila, es un grupo armado de Irán, financiado por Irán, más que de Irán, financiado por Irán, que es lo mismo que ocurre con Hamas, que es un brazo militar, es un grupo terrorista que también está financiado por Irán. Vámonos para el Líbano, Camila, porque creo que es conveniente luego hacer este repaso a nivel geográfico de dónde estamos parados, para hablar con un colombiano, Camila, con un colombiano que de alguna u otra manera sabe lo que está pasando en el Líbano. ¿Por qué? Porque ha visto esas bombas caer y ha escuchado cómo los niños, cómo los hombres están sufriendo por el ataque de las fuerzas de defensa israelíes. Él es Carlos Mario McEwen Ochoa. Es un colombiano que nació en 1960 y es un hermano marista. Don Carlos Mario McEwen, gracias por acompañarnos hasta ahora desde el Líbano. Don Carlos Mario, ¿nos escucha? Usted entenderán los oyentes que las comunicaciones están algo complejas, y a ver si lo teníamos conectado en la línea. Don Carlos Mario, ¿nos escucha? Pero sobre todo por Gonzalo, pues para entender la situación que están viviendo. Ya el presidente Gustavo Petro desde Naciones Unidas habló de ese avión que van a utilizar para traer a las personas a Colombia que quieran salir de ese territorio por cuenta pues del peligro que están viviendo en estos momentos con los ataques de Israel, y las imágenes que se ven de la gente desplazándose en un territorio que por eso el mapa es tan importante de ver, en un territorio tan chiquito.
Sí, porque además, Camila, es importante destacar lo siguiente. El Líbano colinda con Israel, tiene allí una zona cercana con Jordania, colinda con Irak, también colinda en este caso con Turquía, pero los ataques se están dando al sur. La gente, más de 120.000 desplazados, están buscando salir, tal vez a Siria, cosa que sería contraproducente porque sabemos lo que está viviendo Siria, pero por el otro lado se están yendo al norte, más arriba de Beirut, que es la capital del Líbano. Ahora sí hemos vuelto a tener la comunicación con nuestro invitado, quien se encuentra, repito, desde el Líbano, ahí donde se está llevando a cabo la situación, o está haciendo de alguna u otra manera la noticia en estos momentos. Don Carlos, ¿nos escucha? Sí, se escucha muy bien. Hermano, muchísimas gracias por habernos atendido, y le digo hermano porque él es hermano marista, repito, Carlos Mario McEwen Ochoa, quien se encuentra en el Líbano. Y la primera pregunta que yo le hago es, ¿cuál es la situación en estos momentos? Bueno, la situación es muy grave, sobre todo en el sur del país, porque es donde se encuentra la guerra directamente entre Israel y Hezbollah. Eso ha producido un gran desplazamiento de la población, muchos muertos, más de 600 muertos. Se habla de alrededor de 1.700 heridos y bueno, es una crisis general, pero la parte norte del país es más tranquila porque los ataques de Israel se producen sobre todo al sur. Hemos visto esas imágenes de la gente con sus carros y las vías completamente atiborradas de vehículos yéndose del sur hacia el norte. Pero, don Carlos Mario, Israel dice que este es un ataque legítimo que hacen ellos al Líbano por cuenta de los ataques que han recibido constantemente desde hace meses de Hezbollah. Quiero preguntarle a usted sobre lo que piensan los libaneses y cuál es la percepción de los libaneses frente a Hezbollah y frente a esos ataques de Hezbollah a Israel. Bien, hay que tener en cuenta que en el Líbano hay 3 grupos políticos religiosos. Están los maronitas, que son católicos orientales, de rito oriental, que es alrededor de un 40%. Están los chiitas, que son alrededor de un 30%, son musulmanes, y están los sunitas, que son también musulmanes. Estos 3 grupos tienen al país dividido en cierta forma para gobernar en conjunto. Entonces, claro, los chiitas, que es donde está centrado lo de Hezbollah, pues piensan que Hezbollah es un grupo que es positivo porque permite que Israel no entre en el Líbano, que ya antes ha entrado varias veces. Los sunitas en general no están muy de acuerdo con los chiitas, pero han trabajado con los chiitas y con Hezbollah, por ejemplo, cuando se presentó la invasión de la Bekaa y del norte del Líbano por ISIS. Y los maronitas, hay maronitas que trabajan con los de Hezbollah, con los chiitas, pero también hay maronitas que están en contra de Hezbollah. Entonces no se puede decir que todos los libaneses están de acuerdo con Hezbollah. Ahora, a partir de los ataques que se han presentado esta semana, se ha dado una gran solidaridad de toda la población. Por ejemplo, el cardenal Ray, el patriarca de la iglesia maronita, ha pedido a todos los conventos que abran sus puertas para los refugiados, los desplazados chiitas. Y en general, durante la guerra siempre se ha dado una gran solidaridad entre los diferentes grupos políticos religiosos. Hermano McEwen, sobre eso le quiero preguntar, y es precisamente las posibilidades que hay de refugio para la población civil. ¿Hay algún tipo de infraestructura, que hay muchas ciudades que tienen ese tipo de infraestructura para posibles ataques externos? Es decir, el Líbano, otras ciudades tienen cómo proteger a los civiles, porque dentro de toda esta conversación, pues en la mitad están los civiles. Sí, lastimosamente los políticos y las naciones piensan más a nivel económico y no les interesa mucho la población. Los que pagan siempre los platos rotos es la población, la gente más sencilla.
lastimosamente el Líbano no tiene mucha protección. La infraestructura es una infraestructura muy pobre. De hecho, han visto por las imágenes, hay solo una carretera que va de norte a sur y cuando se bloquea no hay forma de pasar. No hay sistema de salud. El quiera salud tiene que pagarse su propio seguro de salud. En general, la infraestructura a nivel de gobierno es muy pobre. Entonces, no se puede hablar de refugios organizados. Sin duda, la Cruz Roja, las distintas organizaciones, el gobierno está adaptando las escuelas para acoger a las familias. Incluso acá, frente a la escuela nuestra, hay una escuela pública que ya ha llegado un gran número de familias. Entonces, pero no hay algo específico para los refugiados, para los desplazados. Señor McEwen, aquí el temor es que pase ahí en Líbano, donde usted está, lo que está pasando en Gaza. Eso es lo que se habla por fuera de Líbano, pero me gustaría que usted nos dijera si ese mismo temor se siente ahí en este país y cuál es la reacción, por ejemplo, de las personas, y usted va a recibir esta ayuda de emergencia que está adelantando Colombia para regresar al país, o usted se va a quedar ahí en Líbano. No, yo me quedo acá en el sentido que, a ver, los hermanos maristas, los religiosos, siempre hemos estado en los lugares con la gente. Entonces, si la gente tiene necesidad de nosotros, no vamos a salir y dejar la gente abandonada. Sean los hermanos maristas, los hermanos de la Salle, las distintas congregaciones, en general siempre tratamos de estar en el lugar donde hay situaciones de crisis. Ahora, la situación de la tecnología en el Líbano, hermano Carlos Mario, le pregunto por el gran temor que debe existir entre la población después de la explosión de los beepers y de los radios de comunicaciones que dejó cantidad de muertos y heridos hace algunos días en ese país. Sí, es un golpe muy duro. El mismo jefe de Hezbollah lo reconoció. No se esperaban. Se ve que es un golpe muy bien planeado después de 6 meses o más. Y claro, no se esperaban que pudieran 3,000 beepers, comunicadores, explotar al mismo tiempo, y al día siguiente 450 walkie-talkies. Entonces eso ha sido sin duda un golpe duro. Y hay un temor, y yo creo que hay de parte de los de Hezbollah hay también mayor precaución. Ahora, entre la gente, digamos, el temor principal es que la guerra lleve a que ya hay una crisis económica muy fuerte desde hace 3 años, desde la explosión del puerto de Beirut. Entonces, que esta guerra lleve a una mayor crisis y se produzca una situación de falta de alimentos, de falta de medicamentos. Esa es la preocupación principal de la gente, porque directamente la gente no está implicada con la guerra, está sufriendo las consecuencias del desplazamiento. Sí, hermano McEwen, teniendo en cuenta pues que las vidas humanas es lo principal y lo que más nos preocupa, pues hay que tener en cuenta también que en el Líbano hay patrimonios de la humanidad, hay tesoros arquitectónicos, templos romanos, hay también santuarios fenicios que son joyas históricas y arqueológicas. Cuéntenos un poco de cuáles son esos tesoros de la humanidad y que podrían estar en riesgo ante estos posibles ataques. Sí, bueno. El Líbano es un país maravilloso, pequeñito, y tiene de la montaña con nieve, se puede ir al mar en 1 hora. Luego tiene una gran historia. Yo vivo en Biblos. Biblos es en árabe, Eshbel, es la ciudad más antigua de la humanidad que siempre ha estado habitada. Y el Museo de Beirut tiene una buena colección de tesoros y de historia fenicia. Hay una gran riqueza y muchos templos. Está la Beká, está Baalbek, donde están algunos de los templos romanos mejor conservados. Es una maravilla a nivel cultural e histórico, y también tiene una gran riqueza cultural. Acá normalmente los libaneses hablan 3, 4 lenguas sin problema.
Por ejemplo, en los colegios nuestros, los alumnos salen con 4 idiomas. Hablan el árabe, que es el idioma nacional, pero fuera de eso hablan el francés, el inglés y aprenden español, italiano, alemán, otras lenguas. Entonces, hay una gran riqueza y, por supuesto, en una situación de guerra, el peligro siempre es cómo evitar. El peligro es que se destruya esta parte histórica y cultural. Pues esperemos que la escalada no sea mayor, es lo que yo creo que por lo que está abogando el mundo entero. Bueno, hay una presión internacional muy fuerte para que se llegue a un acuerdo y a un diálogo de paz. De todas formas, a veces cuando las crisis son más graves, se da como resultado una solución. Esperemos que se dé pronto para evitar seguir teniendo muertos y heridos y para que el país pueda salir adelante después de estos años de crisis tan difíciles. Pues don Carlos Mario, ¿cómo pronuncio su apellido? ¿McEwen? McEwen. Pero a la colombiana es McHugh. Pues don Carlos Mario McEwen Ochoa, hermano marista que lleva más de 17 años en el Líbano, gracias por esta conversación, por haber sido tan didáctico en sus explicaciones y pues por ponernos los ojos, así sea de manera imaginaria, en el Líbano y en la situación que están viviendo ustedes allá después de los ataques de Israel. Muchas gracias por habernos atendido y cuídese mucho. Bueno, muchas gracias a ustedes. Y seguimos trabajando por la paz y pidiendo que se pueda dar un diálogo y un acuerdo por el bien de todos los habitantes de Israel y del Líbano. Así es, y de todo Medio Oriente. Sebastián, nos explicaba el hermano marista que pues el Líbano está dividido entre comunidades religiosas, pero usted tiene los porcentajes de cuántos chiitas hay en el Líbano, que son realmente los que están o se identifican con Hezbollah, porque no son, o mejor dicho, son los que apoyarían, entre comillas, a Hezbollah y esta defensa que ellos mencionan hace Hezbollah de Israel de entrar al territorio libanés. Sí, pero ¿qué porcentaje de la población es chiita en el Líbano? Más o menos el 40%, bueno, que es una facción musulmán, la otra que es suní sería más o menos el 27%, los maronitas 16%, y entre otro tipo de creencias están los drusos y otro tipo de cristianos, pero allá pues hay la manera como han encontrado una armonía política y social entre cristianos, maronitas y musulmanes es que se dividen prácticamente todos. Los ministerios se los reparten por la mitad, el Congreso también, y así es como nos contaba el hermano que hay cierta convivencia entre dos religiones que en otras partes del mundo pues tienen más conflictos. Luis, un oyente que nos escribe al 301-764-4108, nuestra línea de WhatsApp, dice que los libaneses, esto es una opinión de Luis el oyente, Sebastián, han tolerado a Hezbollah en el Líbano y que los palestinos han tolerado a Hamas y que eso es inaceptable y que por esa razón, pues la reacción de Israel. Primero en la Franja de Gaza y ahora en el Líbano, en respuesta, es lo que ellos mencionan, a los ataques que han venido recibiendo desde hace meses de parte de Hezbollah. Sí, es que también hay que entender un poco el contexto. Están ahí, son vecinos de Israel y la amenaza es latente, entonces de alguna manera pues hay cierta convivencia con Hezbollah. A mí, por ejemplo, una vez cuando yo entré, Camila, a uno al ingreso le preguntan cosas específicas sobre si ha habido visitas recientes a Israel o si uno ha trabajado para Israel. Entonces, pues yo entiendo de alguna manera, un país tan chiquito que militarmente no es nada al lado de Israel, pues que se deba proteger. Son las 11 de la mañana, 19 minutos.